Buenas tardes para los que se incorporen a este video. Quisiera decirles que en las últimas semanas y sobre todo en la última semana he recibido muchísimas solicitudes, mensajes de amigos, de personas conocidas, de personas que me conocen en el Facebook. O que han escuchado y que necesitan eh, algún apoyo para tomar decisiones en materia de inversión, en materia de decisiones sobre sus ahorros, decisiones de qué hacer en relación con sus deudas. En general he tenido en la última semana un incremento muy sustancial también de solicitudes de la prensa eh, y demás para explicar qué está sucediendo, eh, qué está sucediendo con el tema cambiario. Eh, Quiero decirles que este video lo hago con la mayor buena voluntad para poder también dirigir a todos aquellos que por alguna razón tienen dudas, tienen comentarios, tienen expectativas de lo que podría estar pasando, de lo que puede pasar eh, y demás en el corto o en el mediano plazo con la situación cambiaria. Por supuesto, también estoy a la mayor disposición de contestar sus dudas, contestar sus preguntas, pero déjenme primero, en los primeros minutos de esta presentación, hacer un breve recuento de lo que yo creo está sucediendo con la economía en las últimas semanas y con particularmente la macroeconomía y esta situación cambiaria de los últimos 3 o 4 días que ha puesto un poco con los pelos de punta a más de uno. Y obviamente con sentido de razón. Lo primero que me gustaría contarles es que la situación del país cambia sustantivamente en el año 2017. Si bien es cierto, la administración pasada del presidente Solís hizo, digamos, lo que tradicionalmente hace un gobierno cuando está de salida, que es tratar de pasar el puente sin tener demasiados sobresaltos. Inclusive ocultó, como bien se ha dicho, la situación del agravamiento en el flujo de caja del gobierno en los primeros meses de este año, producto de digamos, la contracción de deuda de cortísimo plazo y la situación del deterioro de las finanzas públicas en su último semestre. Esta situación de mediano plazo de la economía se ha venido agravando porque la economía se ha hecho más lenta en su crecimiento en el último semestre de lo que originalmente preveía el Banco Central y se preveía, digamos, por los organismos internacionales, la CEPAL, el BID y otros organismos que habían hecho proyecciones del año 2018 para Costa Rica. La situación, digamos, estructural de la economía internacional también nos dice que tenemos una mayor presión por las tasas de interés a nivel internacional. Esto afecta la condición del mercado local, que es un mercado de tomadores de precios, básicamente es un mercado muy pequeño, el mercado financiero costarricense, de tal manera que nuestros precios de referencia se ajustan asociado con los cambios en la tasa a nivel internacional, la tasa de interés. Y esta bonanza que tuvimos durante cerca de una década ha venido a volverse más bien ahora al revés, una situación de una presión externa más y más fuerte. Aunado a eso y ante las condiciones, digamos, geopolíticas globales, la situación del precio internacional del petróleo y de los precios en general de las materias primas
tienden a regresar a estándares, digamos, de largo plazo. Uno no esperaría que aumenten tantísimo como aumentaron los precios durante la administración de doña Laura Chinchilla, para quienes se recuerdan, los precios del petróleo, pero sí podrían llegar a una tendencia más alcista, digamos que bajista, de tal manera que la presión también sobre las importaciones es un tema a mediano plazo que nos habla de unos términos de intercambio más negativos para el país. O por lo menos de que no tendremos, digamos, una situación favorable a mediano plazo en relación con una mejora de los términos de intercambio muy fuerte. Como si lo hubo durante los primeros 3 años de la administración de don Luis Guillermo Solís, aquella caída sustantiva en los precios del petróleo que de alguna manera fue un aliciente muy fuerte a la economía costarricense. De tal manera que si leemos la situación en términos de factores estructurales que explican la dinámica de tipo de cambio, pareciera que nos dicen que debemos devaluar o que pareciera que habría necesidad de moverse hacia un equilibrio con una devaluación más alta, o sea, con un tipo de cambio más alto, con un precio de la moneda más alto. Lo digo porque esto pareciera ser una tendencia que no va a regresar los precios del tipo de cambio a 500 o 550, como algunos podrían pretender, sino que más bien la pregunta que nos hacemos es si la estabilidad del sistema podría estar más bien alrededor de los 620 o 650, digamos, durante este próximo periodo, siempre y cuando se mantenga la estabilidad país, macroeconómica y factores de corto plazo vigilados y efectivamente, digamos, dominados por la política monetaria costarricense. La situación de los últimos días tiene varias explicaciones que son sustantivamente importantes aclarar. La primera es que tenemos una coyuntura en donde el gobierno tiene que comprar dólares. Hay una mayor presión de las instituciones del Estado para comprar dólares, incluyendo algunos bancos que tienen que pagar algunos créditos que habían contraído en dólares para prestar en el pasado. Y ese fenómeno está generando una mayor demanda de divisas en el mercado, asociado con un factor coyuntural muy particular que no se preveía por las autoridades monetarias, por lo menos hasta la semana pasada, y es que la riqueza financiera del costarricense, que es una riqueza financiera multimoneda, la situación de inestabilidad producto de los desaciertos y los avatares que tiene el país en relación al tema fiscal, hace que las personas estén decidiendo mover parte de su riqueza financiera a dólares, y hasta los menos cautos hoy se preguntan si debieran de tener una cuentita en dólares para tener una buchaquita por aquello de defenderse ante una eventual devaluación abrupta del colón. Esa situación que seguramente todos los que están ya conectados en mi Facebook se lo han pensado, algunos ya lo habrán hecho, etcétera. Es una situación que también hacen las empresas. Hay algunas compras que se requieren hacer en dólares, hay algunas transacciones que requieren la inversión, y la pregunta que se hace es, bueno, ¿me protejo comprando los dólares a un precio más bajo con la expectativa de que ese dólar puede subir y me va a salir muy caro comprarlos después? ¿O me protejo tratando de comprar una canasta entre dólares y colones que me permita, si por alguna razón hay una devaluación, digamos, no salir perdiendo, o como decimos en Grecia, no perder tanto? Es decir, una situación que es la menos mala de las condiciones, digamos, posibles, ya sea para un
para un inversionista, para una empresa, o sea para una familia, si estoy pensando en el ahorro personal y demás. Toda esta situación es una situación, digamos, relativamente normal hasta principios de esta semana, donde las cosas empiezan a ponerse un poquito calientes. Y bueno, de verdad me parece que si en algún momento el Banco Central había dicho que no iba a permitir fluctuaciones muy significativas en el tipo de cambio, pareciera que ahorita dejó pasar por lo menos un par de días en la intervención que hoy finalmente en la mañana presentó a los medios y a los bancos, porque sí hubo una corrida, aunque pequeña, una corrida cambiaria significativa. Y sí ha habido un susto importante, producto de que, digamos, además del problema con los árbitros, yo creo que el tema más tratado en la prensa y más conversado en los cafés y más hablado en los WhatsApp y probablemente más interactuado en las redes sociales de los últimos días es esta devaluación del colón, que llevó casi a pegar a los 630, o por lo menos ya en algunos bancos está un poquito superior. ¿Es esto normal? Digamos, esa es una de las preguntas que tendríamos que responder. Me parece que con la situación de corto plazo, uno más bien esperaría que tuviésemos una situación muy estable en materia cambiaria. Es decir, estamos como en el momento del año donde se empiezan a generar más divisas, ya casi viene la temporada alta, vienen las compras navideñas o el aguinaldo, hay más dinero en la calle, etcétera. Uno esperaría que haya una condición distinta, pero hay un factor completamente diferente y nuevo que altera todo esto, y es las expectativas. Y ese es el tercer tema al que quería referirme. Las expectativas de cortísimo plazo están haciendo apuestas bastante, digamos, negativas a que el gobierno gane en su decisión fiscal ante la Sala Cuarta. Es decir, pareciera que el costarricense está leyendo que los magistrados van a decir que no a la reforma fiscal. Lo conversaba hace unos minutos y muy probablemente la relación ahorita es una apuesta que va como de 3-1. O sea, 3 creen que va a perder el gobierno en la decisión del de la Sala Cuarta, y 1 cree que va a ganar. Y cuando 3 creen que va a perder y 1 cree que va a ganar, obviamente los 3 que creen que van a perder muy probablemente están tomando decisiones como si fuesen a ser perdedores en ese contexto. Y eso hace que muchos costarricenses, empresas y familias estén protegiéndose o tratando de protegerse ante una eventual corrida cambiaria. Y lo digo con sinceridad, porque esta es una posición, digamos que no es una posición a favor de nadie, ni para ayudarle al Banco Central, ni para oponerme o crear una sensación de crisis. No, es una situación de lo que percibo como economista, como académico, de lo que siento, lo que me han preguntado las personas. Los costarricenses tienen miedo, y no hay nada más peligroso que un dólar asustado o un colón asustado en este caso. Y eso está escrito en la teoría, de tal manera que me parece que ha habido en ese tema de miedo, de factor de mayor incertidumbre, digamos, 2 días muy, pero muy fuertes de movimiento en el tema cambiario sin una acción sustantiva del Banco Central. A eso no estábamos acostumbrados, ni hemos estado acostumbrados los costarricenses.
En el pasado, cada vez que ha habido una salida, una subida abrupta o una caída abrupta en el tipo de cambio, el Banco Central ha intervenido de manera más rápida. Pareciera que el Banco Central también fue un espectador o le interesaba también que esta situación se moviera un poco, por lo menos en los primeros momentos. Con las decisiones de esta mañana, claramente lo que indican las decisiones del Banco Central es que quiere evitar el efecto inflacionario que trae como consecuencia la devaluación. Y cuando digo el efecto inflacionario, es que esta mañana se ha aumentado la tasa de referencia del Banco Central, la tasa de interés, se ajustaron porcentualmente de forma significativa, de tal manera que dice el Banco Central o indica el Banco Central con esas decisiones, además lo hace de manera creciente, dice, vamos a aumentar más a más plazo, de tal manera que la tendencia que vemos es que la tasa de interés de referencia, por lo tanto, la tasa básica pasiva en unos meses y las respectivas tasas activas, que son las tasas de crédito en colones, van a subir, es decir, irremediablemente van a subir como consecuencia de esta situación financiera que tiene el país. Y eso significa que efectivamente va a haber un premio por ahorrar en colones más alto. Pero ese premio por ahorrar en colones, que es básicamente una medida del Banco Central para evitar que la gente haga el cambio de colones a dólares, o por lo menos para evitar que se haga un cambio mayor o más fuerte y que presione, digamos, la situación cambiaria, provoca que las personas que están endeudadas probablemente durante los próximos meses van a tener que pagar más por su crédito y que las empresas van a empezar a sufrir una consecuencia también en el mercado financiero de endeudarse o de obtener crédito. Esa situación claramente va en contra de la posibilidad de reactivar la inversión, de reactivar la economía, sobre todo la economía doméstica de las pymes, etcétera, y la dinámica de consumo, de tal manera que esto lo que podría anticiparnos es también una presión hacia una menor tasa de crecimiento de la producción durante los próximos meses. Esperemos que esto sea una medida temporal, como dice el presidente del Banco Central, y sea básicamente una medida para prever o generar un puente de cara a la decisión de los magistrados de la Sala Cuarta. Hay que acordarse que ya se han tomado medidas muy fuertes que han afectado la credibilidad tanto interna como externa de la economía. Se tomó la medida de utilizar los bonos del Tesoro, las letras del Tesoro recientemente, que es una medida de última instancia por parte del Ministerio de Hacienda en convenio o en acuerdo con el Banco Central. Se ha tomado la medida de cambiar deuda de corto plazo por deuda a un plazo un poquito más largo. Este megacanje de deuda que se ha sucedido en la semana anterior y que terminó en los primeros días de esta semana, también es un mecanismo para intentar, ¿verdad?, pegarle una patadita a la bola, tirarla para el frente, reducir la presión sobre el mercado financiero que las decisiones del gobierno anterior, sobre todo las decisiones que se tomaron en los últimos meses de la administración de don Luis Guillermo Solís, no afecten el flujo de efectivo, cosa que, pues hay que decirlo así, es una clara irresponsabilidad del gobierno anterior en el accionar, digamos, de transparencia y de gestión macroeconómica. Pero bueno, como decimos en economía, no hay almuerzo gratis, es decir, la jarana siempre sale a la cara y ahora nos está costando esas decisiones de corto plazo, algunas inclusive ni siquiera anunciadas o transparentemente tomadas como fueron las medidas fiscales del gobierno anterior. En esta coyuntura
también me parece que es importante referirnos a qué sucedería o qué puede suceder si se filtra o si, como pasó con el examen de matemática, ¿ah? Estos días, el día de ayer o antes de ayer, si se filtra la decisión de la sala cuarta. Ojalá no pase, pero cualquier movimiento en falso en relación con la decisión o con la situación fiscal puede provocar una corrida cambiaria muy fuerte. Y cuando digo que puede provocar una corrida cambiaria muy fuerte, podríamos, no como le decía a alguno de mis amigos, superar los 650, sino que nos podríamos ir muy rápidamente a una cifra cercana a los 1,000 colones. Y cuando digo esto, lo digo con toda seriedad. Yo espero que no solo se tome una medida consciente por parte de los magistrados, sino que además se sea muy prudente y muy cuidadosa la decisión o la forma en cómo se comunica esa decisión, porque en este momento, ante una situación de un dólar y de un colón asustados, o de una situación de inestabilidad, de escasa credibilidad de los entes económicos, de los consumidores, de las empresas, etcétera, cualquier anuncio puede provocar una situación de mayor inestabilidad. Y ningún banco central en el mundo, y menos el banco central nuestro, que es un banco pequeño, en un mercado muy chico, podría tener las divisas suficientes para sostener una presión, digamos, de el ciudadano asustado, tratando de protegerse ante una situación cambiaria. Lo digo para que efectivamente seamos conscientes de que en este momento estamos viviendo una coyuntura en donde lo que nos están diciendo los indicadores macroeconómicos es que o tomamos decisiones que sean claros mensajes para la dinámica económica, para los actores del mercado, y si tomamos decisiones equivocadas, el mercado nos va a cobrar, y la dinámica del mercado nos va a cobrar con creces, muy probablemente nos va a cobrar mucho más caro de lo que algunos siquiera se imaginan el tomar decisiones equivocadas. Dicho eso, hay que tener muchísima prudencia, primero, con endeudarse. La situación en dólares solamente para aquellos que realmente requieran y ojalá para aquellos que tengan posibilidad de tener ingresos en dólares. En colones, porque efectivamente el costo de endeudarse en colones a mediano plazo tiende a subir. Y si son tasas flexibles, si son negociaciones asociadas con la tasa básica pasiva y la evolución de la economía, hay que hacer un escenario lo más negativo posible, de tal manera que consideremos por lo menos un premium de 3 o 4 puntos hacia arriba, de tal manera que no nos vayamos a endeudar en una situación que nos ponga en peligro nuestro flujo de caja o inclusive que terminemos en una quiebra económica, ya seamos una empresa o ya seamos una familia, una decisión de inversión personal. Y tercero, para aquellos que tienen deudas, hay que tratar de usar inteligentemente el aguinaldo, hay que tratar de usar inteligentemente los ingresos de fin de año, tratar de acotar, disminuir hasta donde sea posible las deudas que son más caras, tarjetas, deudas de corto plazo, etcétera, y mantener una cartera de deudas vigilada, haciendo una especie de buchaca de ahorro, ¿verdad? Hasta donde podamos, los que se puede o los que puedan, de tal manera que si aumentase la presión cambiaria para los que tienen deudas en dólares, puedan soportar
ese ajuste cambiario, o si aumentase la tasa de interés para los que tienen dólares, deudas en colones y sea flexible la tasa, que puedan tener 2 o 3 puntos de flexibilidad para pagar esas cotas y no tengan que sacar a sus hijos de la escuela o hacer grandes sacrificios en la esfera familiar para poder pagar su deuda de vivienda o su carro o alguna deuda que tengan, digamos, a mediano plazo. Yo no creo, y eso lo digo con toda certeza, no creo que sea prudente salir corriendo al banco y cambiar mi deuda de largo plazo de una moneda a otra. Esa sería una situación que hay que tener con mucho cuidado, evaluar con mucho cuidado. Por un lado, ver si el banco o los bancos tienen la opción de hacerlo sin un costo de transacción muy alto, pero además hay que prorratear con mucho cuidado el efecto que el costo de ese cambio va a significar, ya sea alargando la deuda o generando costos de transacción sobre esa deuda que puedan ser altos. Si, por ejemplo, tuviese que pasarme de dólares a colones, eso podría significar tener que comprar los dólares un poco más caros, pasarlos a colones, etcétera. Ese costo es significativo, no solo el costo del diferencial cambiario, que en algunos bancos es de 12 hasta más colones, sino el efecto que significaría, digamos, una vulnerabilidad del momento en el que compro y el momento en el que me endeudo con el nuevo crédito en colones, más los costos de transacción que el banco me vaya a implicar o me vaya a poner por salirme de una deuda y pasarme a otra. Lo digo con mucha cautela. Las deudas de largo plazo habría que tratar de dejarlas como para última instancia y con mucho cuidado asesorarse y valorar si efectivamente la cartera de deuda es razonable, puede, digamos, soportar un pequeño socollón en la tasa o algún ajuste cambiario, digamos, racional. Yo diría que es mejor quedarse quieto, no hacer demasiado gasto y tratar de compensar esa situación con una propensión mayor al ahorro, más que con un ajuste en la cartera de deuda. Por supuesto, la recomendación en general es, si yo gano en colones, tratar de endeudarme lo más que pueda. Si me endeudo en colones, por supuesto, si no tengo necesidad de hacerlo, no lo hagan. Pero bueno, todo ser humano y toda empresa y toda persona, toda familia requiere momentos en la vida en donde tiene que tomar decisiones de endeudamiento, de tal manera que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucha prudencia. Y bueno, como siempre digo, en economía no hay decisiones neutras, siempre hay ganadores. Algunos han ganado con estas inestabilidades. Es clarísimo que los exportadores van a recibir un poco más en moneda nacional por sus exportaciones. Es clarísimo, sobre todo para el sector turismo, para algunas de las empresas turísticas, hay un efecto positivo de recibir unos dólares que se van a cambiar a colones devaluados y que van a permitirle tener un respiro, digamos, en los meses que vienen, en los próximos días. Es decir, para aquellos que ganan en dólares y tienen sus costos en colones, obviamente hay un respiro y un aumento en su riqueza, por lo menos en su riqueza de corto plazo. Para aquellos que ganamos en colones o recibimos colones por nuestras transacciones, claramente tenemos una pérdida de poder adquisitivo si vamos a comprar bienes que son de origen importado o si vamos a hacer decisiones que están asociadas a costos en dólares. Así que, como decirlo así, nos hemos vuelto 6 o 7 o hasta un 8% más pobres en la última semana. Sin tener que pagar impuestos, hemos estado de alguna manera pagando las consecuencias de esta situación cambiaria.
Con esto dicho, quisiera más bien preguntarles, de mi parte, tratar de responder algunas de las preguntas, y voy a pasar un poco por el orden de los que me han preguntado. Eh, el Colón, el Colón está por el suelo, efectivamente. Bueno, sí, no, yo no diría que está por el suelo. Eh, Hay realidades que enfrentar. Algunos países de América Latina, Perú, Ecuador, Perú, México, eh, eh, creo que Uruguay, etcétera, hicieron la tarea antes, es decir, devaluaron eh, antes de que llegasen a las condiciones que estamos llegando nosotros. Creo que el año electoral generó alguna distorsión en la decisión de ajustar el sistema cambiario, digamos, a una tasa más real. Lo que hoy estamos pagando es una especie de consecuencia de un periodo electoral, digamos, y obviamente hoy tenemos que hacer el ajuste y el ajuste nos duele, etcétera, pero no, yo no diría que es que está por el suelo. Las exportaciones costarricenses están bastante bien. El sector turismo muestra que la economía está creciendo importante en ese campo. Nuestra economía es una economía bastante diversificada en general, así que yo no me atrevería a decir que estamos por el suelo. Eh, bueno, muchas gracias por la explicación. Rafa, un placer de poderles dar esta explicación. Dice Don Leiner, ¿cuál fue la razón de seguir manteniendo eh, eh, el sector público no financiero dentro de Monex cuando esto claramente genera distorsiones en el tipo de cambio cuando estos últimos llegan a adquirir? Vean, la, la, la forma en cómo está estructurado nuestro sistema bancario y nuestro sistema financiero, particularmente en relación a el tema de dólares y la forma de compra de dólares, pudo ayudarnos en el pasado, eh, porque más bien en el pasado tuvimos que ajustarnos para que el tipo de cambio no cayera de un piso. Entonces, de alguna manera en ese ámbito, ahí sí hubo que programar el uso de los dólares por parte de los, las empresas públicas no financieras del Estado para evitar que esa situación no fuera más bien un acicate a que cayera el tipo de cambio, es decir, hubiera una apreciación del colón, lo contrario de lo que está sucediendo. El tema en este momento es que Costa Rica, ya sea que lo haga una empresa pública o que lo haga el gobierno central o que lo haga un actor privado, requiere divisas. O sea, en este momento todos están a la casa del dólar. Y a eso sumado la situación de la riqueza financiera, el ajuste de la riqueza financiera de los costarricenses, eh, que bueno, hasta la abuelita que tenía unos ahorros ahí decidió salir y hacer algún ajuste en su cartera. Obviamente ese efecto se va a transmitir, va a implicar una necesaria mayor demanda de divisas y como efecto, como consecuencia, una presión hacia la devaluación. ¿Qué opina usted de que el Banco Central aumente la tasa de política monetaria y qué implicaciones tiene sobre el tipo de cambio? Eh, Junior, sí, vea, en realidad es como una medida con un efecto, digamos, que puede ser un efecto peligroso a mediano plazo, pero eso otra vez es una medida de cortísimo plazo para cambiar el ajuste en las expectativas de la gente. Lo que el Banco Central está tratando de decir es, si se van a dólares, van a perder esta posibilidad de tener ganancias de corto plazo mayores. Entonces está tratando de sostener los capitales, dándoles un aire, dándoles un costo de oportunidad más alto de salirse. Acuérdense que los capitales son muy móviles, pero bueno, andan buscando rentabilidades.
El banco sube la tasa, le da al ahorrante en colones la posibilidad de tener un respiro y tener más rentas si tengo colones. Como la inflación es baja en el corto plazo, podríamos tener un efecto renta para tener los capitales un mes más, 15 días más, 2 meses más, es decir, para comernos el tamal tranquilos, básicamente para esperar la decisión de la Sala Cuarta. Pero si la decisión de la Sala Cuarta es contraria a la reforma fiscal, no va a haber premio, digamos, o costo de oportunidad que sostenga la corrida cambiaria. Es decir, es como una especie de boomerang porque de alguna manera el Banco Central está quemando sus chances de ajuste, de acomodo en el sistema para evitar a toda costa una corrida cambiaria. Y bueno, eso puede pasar. Yo creo que las transacciones del día de hoy muestran que alguna gente por lo menos se tranquilizó y bueno, con la salida del Banco Central y la explicación que ha dado el presidente del Banco Central, la reunión que tuvo o que está teniendo en este momento con los bancos, para evitar que ninguno de los bancos se salga de las expectativas y que hayan operaciones que generen un mayor ruido. Si eso pasa, me parece que podríamos tener una semana tranquila la próxima semana y apaciguar los ánimos esperando el 26 o bueno, esperando las noticias de la Sala Cuarta. En general, lo que hemos aprendido y hemos seguido aprendiendo ante esta situación es que el Banco Central está comprometido para evitar una corrida cambiaria fuerte, pero que esa corrida cambiaria fuerte puede pasar inclusive hasta con la presencia del Banco Central, porque la fortaleza del Banco Central es una macroeconomía sana y en estas condiciones de déficit en las finanzas públicas y estas condiciones, digamos, de debilidad en la situación internacional, no hacen ver que el Banco Central las tenga todas consigo. Creo que ha habido una decisión correcta, pero que tiene un costo a mediano plazo, y lo digo, para el próximo año, un costo en términos de tasas de interés que va a agudizar la situación fiscal, que va a agudizar la situación de recesión o de disminución en el crecimiento de la producción, de tal manera que yo espero que esto sea, digamos, una medida de muy, muy, muy corto plazo y que retomemos una senda de fomento a la producción y fomento, digamos, a la dinámica económica, al consumo en general, porque de lo contrario la situación se puede volver mucho más difícil. Se supone que las metas de la inflación permite que el tipo sea flexible. Vean, Junior, en realidad la situación de las metas de inflación es un modelo o una forma de, digamos, orientar la política cambiaria siempre y cuando los factores estructurales estén sanos, es decir, siempre y cuando tengamos la macroeconomía sana. No debería de tener una inflación alta ni debería de generar una situación de apreciación o depreciación real de la moneda a mediano plazo, la economía, si la macroeconomía está sana. Pero yo no entiendo ni creo que sea posible decir que Costa Rica tiene una macroeconomía sana con un déficit fiscal que ya ronda el 8% del PIB y una situación de deuda que claramente es muy negativa, ya tiende a ser bastante alta como porcentaje del PIB, y una situación de flujo de caja angustiante, es decir, una situación donde el Estado tiene que financiar su gasto corriente
con deuda y está cada rato, todos los meses, presionando el mercado financiero. Y bueno, eso no es una condición sana, es decir, no es una condición normal. Yo lo he dicho, me he cansado de decirlo en varias ocasiones, desde hace varios años, el país debió de tomar la decisión de un ajuste fiscal hace muchos años. La administración pasada obvió este tema durante cerca de 3 años y fue bastante débil. Yo diría que irresponsable en materia fiscal en la última parte de su administración, de tal manera que la consecuencia de postergar el ajuste es que el costo de ajustarse cada día, cada minuto, cada hora es más alto. Y entonces, bueno, estamos pagando las consecuencias de no haber tomado la medicina en el momento en que debimos de haber tomado la medicina. Hoy nos toca, como le digo a mi hija, cuando no te tomas el jarabe a tiempo, te tenés que tomar la inyección que no te gusta. Y bueno, si no te sirve y si no quieres la inyección, seguramente en un par de días te toca ir al hospital. Y al país le va a pasar igual. Si no quiere tomar la medicina que habíamos propuesto ya desde hace varios años, un ajuste más tranquilo, más despacio, pero al final un ajuste. Obviamente no se quiere poner la inyección ahora que se plantea un paquete fiscal y una situación de mayor vulnerabilidad, pues sí, seguramente si esperamos a que eso pase, nos va a tocar que ir al hospital y en macroeconomía ir al hospital es acudir al Fondo Monetario Internacional a que nos salve la economía y eso va a significar seguramente shocks eléctricos al cuerpo, digamos, social costarricense que nadie quiere, pero que al final de cuentas, si nos pasa la de Argentina o nos pasa la de otras economías, que dejamos que todo pase hasta que llegue el último momento, vamos a tener que tomar esa medida. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, sea culpa de uno, sea culpa del otro. Los tiempos económicos, y lo digo con claridad porque lo he visto en otras realidades, no esperan a las decisiones políticas. Cuando los países no son capaces de poner de acuerdo a la sociedad y tomar las decisiones acorde con los momentos en donde está, la economía se ajusta y el ajuste económico tiende a ser más violento de lo que pudo haber sido si las decisiones se toman en tiempo y lugar. Bueno, en general, espero, ya creo que es bastante, han habido varias preguntas de parte de ustedes, espero que este audio y este video les sirva y las preguntas de los compañeros les sirva, por lo menos para tranquilizarse y entender la situación que estamos pasando. Si bien es cierto, no se puede predecir lo que va a pasar las semanas entrantes, creo que ya ha habido un poquito más de tranquilidad en términos de entender lo que ha sucedido. Para algunos es nada más decir, es un asunto de especulación de unos cuantos, otros dirán, es el gobierno asustando con la vaina vacía para que la decisión sea positiva en relación al tema fiscal, otros dirán, no, la cosa está muy mal y hay que tomar la decisión. Yo creo que hay que poner la balanza donde realmente estamos en una economía y en una condición que requiere tomar medidas. No sé, no es demasiado de mi agrado la forma en cómo quedó finalmente el paquete fiscal, pero bueno, devolverse no es una salida, no hay opción. Entonces, definitivamente tendremos, si hubo algún daño más que necesario, más que el necesario, habrá que repararlo a posteriori. Habrá que tener mucho cuidado con la redacción del reglamento de esa ley para no dañar, digamos, sobre todo a los sectores populares que están evidentemente teniendo que pagar una cuota alta en relación al tema fiscal.
pero bueno, no hay forma de devolverse. Entonces creo que es importante que tengamos eso en mente. Eh, y bueno, también pues, esperar estos días, pero con la claridad de que tenemos que estar listos para tomar decisiones importantes, dependiendo de por dónde vengan los vientos navideños. Los nortes de finales de noviembre pareciera van a ser los que determinen si tendremos un 2019 movido y crítico o podremos saltar la barda y dejar este 2018 eh, con un resultado de un susto y nada más. Buenas tardes y espero que les haya gustado este Facebook y pues pueden reproducirlo a sus amigos o a través de las redes sociales para tratar de ayudar a entender esta situación y darle mayor tranquilidad al ciudadano en las decisiones que toma todos los días. Para la Universidad Nacional, el SIMPE y este servidor que le habrá sacado un ratito del tiempo universitario para hacer este Facebook Live, ha sido un honor y espero que pasen la coyuntura y que todos salgamos bien. Que pasen una buena tarde y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias.